Bueno, pues buenas noches. Les doy la bienvenida a todos. Es un gusto que estén aquí en este webinar donde vamos a platicar sobre la importancia de, de tener una planeación en caso de cuando quieren adquirir una casa. Hoy vamos a hablar precisamente de uno de los sueños más importantes para muchas personas, que precisamente es tener una vivienda propia. Pero más allá de comprar una casa, se trata de construir un patrimonio, de tomar decisiones inteligentes y de prepararnos financieramente para hacerlo realidad. Por eso hoy queremos guiarlos paso a paso, cómo buscar una vivienda adecuada, qué trámites y qué documentos son indispensables, los costos notariales, el avalúo, opciones de crédito y sobre todo cómo prepararnos financieramente para lograrlo. Todo esto, si ustedes desean agregar algún comentario o desean o tienen alguna pregunta, con todo gusto pueden escribirla en el chat o pueden levantar la mano para que les demos la palabra. También les quiero comentar que me da mucho gusto contar con la presencia del licenciado Raúl Mujica Arsaluz, ya que él nos acompañará para platicarnos sobre la parte legal de este proceso, que es la clave para proteger nuestro patrimonio. Ok, cuando empezamos a pensar en tener una casa, lo primero con lo que soñamos es cómo nos gustaría que fuera. Y aquí todos nos ponemos a imaginar cómo va a ser la casa de nuestros sueños, ¿no? Nuestra casa rosada. Pero antes de ver fotos, de visitar desarrollos, lo más importante es entender qué podemos y qué queremos realmente hacer. Definir nuestro presupuesto no solo nos ayuda a ahorrar tiempo, también nos ayuda a evitar frustraciones. Es importante que consideremos factores como la ubicación, los servicios, el tipo de zona y el potencial de la plusvalía. Pero sobre todo, no debemos dejarnos llevar por la emoción, porque muchas personas se han llegado a enamorar de una propiedad y luego descubren que no pueden cubrir los gastos que ésta conlleva. En este punto se vuelve fundamental asesorarse correctamente y sobre todo entender qué pasos legales deben de seguirse para que una compra sea segura. Para eso, lo Sí, le quiero dar la bienvenida al licenciado Raúl Mujica Arsaluz. Él es nacido en la Ciudad de México, es licenciado en Derecho con estudios en la Facultad de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad. Él inició su experiencia profesional con el ámbito notarial en el mes de septiembre del año 2000. Perdón, ¿ya me escuchan bien? ¿Sí se escucha? Es que creo que estaba fallando mi micrófono. Ok, perdón. Vuelvo a darle la bienvenida al licenciado Raúl Mujica Arsaluz.
Él es licenciado en Derecho con estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad del Valle de México. Él inició su experiencia profesional en el ámbito notarial, comenzó en el mes de septiembre de 2000, siendo abogado en la Notaría 169 de la Ciudad de México desde el año 2011. Cuenta con diversos diplomas en cursos de preparación y actualización por parte del Colegio de Notarios de la Ciudad de México. Licenciado Raúl, ¿cómo está? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien. ¿Y tú? Muy bien, gracias. Gracias por estar aquí presente con nosotros. No tienes de qué, todo un gusto. Gracias. Me gustaría comenzar con una pregunta que seguramente muchos de los que nos están viendo se la han hecho alguna vez. Cuando una persona quiere comprar una casa sin crédito, ¿cuáles serían los pasos legales indispensables que debe seguir para hacerlo de forma segura, licenciado? Bueno, pues mira, eso es una pregunta muy común, muy frecuente. Eh, lo más importante que una persona debe hacer antes de comprar una propiedad sin crédito, es decir, no va a haber asesoría, pues probablemente de una empresa profesional que los guíe paso a paso, es tener en cuenta que esta propiedad tenga un título de propiedad que esté debidamente inscrito en el registro público y que en principio, pues las personas que le quieran vender, pues estén vivas, tengan la capacidad suficiente para celebrar esa operación y por otro lado, ya dentro de un inicio de un proceso ya más formal, asesorarse de algún profesional en el ramo inmobiliario, asesorarse de un notario para, pues finalmente, antes de ilusionarse en la compra de una propiedad, pues realmente ver que esa propiedad sea viable, comprarla. Nos llegan muchas situaciones en las cuales ya hay contratos firmados, anticipos dados o inclusive propiedades pagadas y los inmuebles realmente no se pueden ni siquiera escriturar, ¿no? Que finalmente eso es lo importante en relación a un bien inmueble, que se pueda escriturar, que se pueda hacer una escritura ante notario y que se pueda inscribir en el registro público. Primero, ok, lo que usted nos está diciendo es bastante interesante, ya que sí hemos visto esos casos de terror, ¿no? Así es, Que la gente ya está bien entusiasmada, incluso ya dieron un anticipo y la propiedad no está regularizada. así es, Hay cosas que debemos de considerar, como por ejemplo los gastos notariales que se deben de considerar. ¿Qué, correcto. cuando se paga de contado y sin crédito, ¿qué gastos notariales son los que se deben de considerar, licenciado? Bueno, aquí en la Ciudad de México debemos de considerar en un promedio un gasto notarial que va aproximadamente del 7 al 10%. Este gasto notarial incluye un impuesto sobre adquisición de inmuebles que el gobierno de la Ciudad de México cobra a toda persona que adquiere un inmueble y que finalmente se lo cobra así lo adquiera por herencia, lo adquiera por donación, lo adquiera por una compraventa. Incluye también estos gastos notariales, derechos de inscripción en el registro público, gastos de documentos fundamentales como son un certificado de existencia e inexistencia de gravámenes, una constancia no adeudo de predial, una constancia no adeudo de agua, un certificado de uso de suelo, por regla general un avalúo fiscal y finalmente sabemos y conocemos desde la experiencia de todos que en Ciudad de México existe una reducción muy importante llamada la famosa jornada notarial. Esa jornada notarial permite descuentos importantes en impuestos y derechos y finalmente estos porcentajes promedio del 7 al 10% se disminuyen considerablemente. Adicionalmente, en este gasto notarial, pues vienen también las gestorías y vienen por último los honorarios que el notario cobra por la elaboración de la escritura. Perfecto. Esto que nos acaba de comentar también es muy interesante con respecto a los descuentos, porque muchas personas no conocen esas jornadas notariales donde se hacen ese tipo de descuentos. ¿Hay algún tope en el costo de la Eh, vivienda?
Y finalmente la jornada notarial está basada en base al valor catastral. La regla de la jornada notarial finalmente implica que, número uno, solamente puede hacerse acreedor a ese beneficio las personas físicas. Dos, de momento, pues solamente aplica en la Ciudad de México. Tres, el inmueble tiene que ser totalmente habitacional, es decir, la boleta de predial debe de tener el uso H. El valor catastral tope libre, llamémosle así, que tiene la jornada notarial para este año es de 1.642.105 pesos. Eso quiere decir que cualquier inmueble que catastralmente tenga un valor inferior va a entrar a la jornada notarial. Y eso es independiente de que el precio de operación sea de 2, 3, 4, 5 millones inclusive. Lo importante es que el valor catastral esté abajo, repito, de 1.642.105 pesos. De ahí para abajo va a entrar con estas reducciones. Perfecto. Ahora, licenciado, desde su experiencia, ¿qué errores comunes comete la gente al comprar directamente y cómo pueden evitarlos? Pues mire, el principal error y el más común finalmente es por la emoción, por el hecho de que la propiedad parece estar muy atractiva económicamente, firmar un contrato, entregar dinero sin haber revisado papeles, sin haber revisado documentos, sin haber revisado que la persona realmente sea titular de la propiedad y que esta propiedad esté regularizada. Yo creo que ese es el error más común que logramos detectar, porque al final del día los otros, como quiera que sea en el Inter, se pueden ir enderezando, ¿no? De repente llegan y pues bueno, resulta que había una sociedad conyugal y ya falleció el esposo, bueno, pues tramitamos una sucesión, no pasa nada. Y hay infinidad de situaciones que se pueden dar en la práctica, pero yo creo que lo más común es ese, ¿no? Que gane la emoción, dar dinero sin revisión de papeles y repito, sin la asesoría de gente profesional, ¿no? Esto sería también básico, el tener una asesoría con un experto, que son personas que ya conocen cómo es la documentación y pueden hacer esa revisión. Es correcto. Exactamente, exactamente. Ahora, licenciado, en caso de que una persona quiera escriturar puede escriturar sin Entrevista. intervención de un banco, ¿qué requisitos necesitaría la persona? Sí, se puede escriturar sin la intervención de un banco, de una entidad financiera, de una inmobiliaria. Muchos particulares nos llegan a la oficina de manera directa y lo importante, pues bueno, ustedes que se dedican a todo esto, pues precisamente es dar la mejor asesoría a sus clientes para que ellos tengan toda la información, toda la documentación requerida. Y bueno, el catálogo de documentos es sumamente amplio. Diríamos que lo fundamental para poder escriturar un inmueble sería lo siguiente. Número uno, un título de propiedad inscrito en el registro público. Digo título de propiedad inscrito en el registro público y no escritura, porque no solo las escrituras notariales son títulos de propiedad. Excepcionalmente se van a poder encontrar en su experiencia títulos de propiedad como son contratos privados que de acuerdo a la ley y de acuerdo a los valores en los que se hizo en la época en la que se realizó, pudieron otorgarse en un documento privado. O también pueden existir sentencias que también hacen las veces de título de propiedad. Concretamente, estas sentencias son las sentencias derivadas de procedimientos llamados prescripción o usucapión, en algunas entidades le llaman así. Digo, la usucapión no es más que el término latino de la prescripción. Y ese documento inscrito en el registro público también es un título de propiedad, ¿no? Entonces, el fundamental es ese título de propiedad, el cual, pues, en esencia tiene que estar a nombre de la persona que vende. Y de ahí en fuera, los documentos fundamentales, pues, son las boletas de predial, las boletas de agua, la constancia de situación fiscal de este propietario, su identificación oficial vigente, su clave única del registro de población
Y finalmente de ahí en fuera parte pues toda una gama de documentos que se le puede pedir dependiendo la circunstancia, que si está en régimen de condominio, pues se va a requerir una carta de no adeudo de cuotas de mantenimiento, que si a lo mejor sin intervenir alguna entidad financiera o alguna inmobiliaria, pues por ahí hay alguna sucesión, pues también nos tienen que exhibir el trámite de esa sucesión, que puede ser un trámite notarial, puede ser un trámite judicial. Y bueno, de ahí, repito, pues la variedad de documentos que se pueden requerir son muy variados. Los fundamentales son estos que les acabo de mencionar y obviamente pues depende mucho del estado civil de las personas. Si la persona es casada y además es casada por sociedad conyugal, pues se le tiene que pedir la documentación correspondiente a su cónyuge, es decir, su identificación oficial, su CURP, su constancia del SAT, su acta de nacimiento. Y finalmente estos documentos son indispensables en el caso de que este inmueble haya sido adquirido por el que hoy día pretenda vender bajo el régimen de sociedad conyugal. Repito, pues ya de ahí en fuera te podría dar un catálogo inmenso de documentos que se podrían requerir en cada caso concreto. De repente, si hay menores, necesitamos una autorización judicial. De repente, si en la venta interviene un fideicomiso, pues hay documentos extra por parte del banco fiduciario que se van a requerir y bueno. Pero en términos generales, eso es lo que ustedes deben de tener en cuenta. Eso es lo fundamental que hay que pedirle a los clientes. Perfecto. Ahora, licenciado, digo, viene siendo prácticamente lo mismo que nos está comentando, pero para que quede bien claro, ¿por qué es importante acudir con un notario desde el inicio de un proceso y no solo al final? Porque a veces pensamos que solamente va a ser hasta el final que necesitamos al notario, pero ¿por qué sería importante acudir desde el principio? Bueno, es fundamental la intervención de un notario, dado que, bueno, por naturaleza y por definición el notario es el profesional del derecho que, investido de fe pública por el Estado, finalmente asesora a las partes y le da forma legal a su voluntad, confiriendo certeza y autenticidad a los actos y hechos que pasan ante su fe. Eso quiere decir que finalmente el notario, a diferencia pues, de la gente que firma todo esto en documentos privados, pues va a darle la certeza jurídica que la operación requiere y los va a guiar paso a paso por el curso de la operación desde el inicio hasta el fin. Finalmente, en el momento en el que los clientes acuden nosotros a una asesoría, pues les brindamos de manera muy puntual, pues número uno, qué documentos requieren para el caso concreto. Número dos, si hay alguna situación pendiente por resolver, cuál es la alternativa para poderla resolver. Y número tres, en el caso donde no sea una operación típica, común y corriente, normalita, llamémosle de compraventa, pues también les da la asesoría necesaria para que esa operación se pueda ajustar como un traje a la medida y finalmente cada cliente, cada situación es distinta y puedan tener la mejor solución a su caso concreto. Digo, aquí finalmente hablamos de la adquisición de un inmueble, pero bueno, puede haber involucrados trámites previos como trámites sucesorios, trámites de liberaciones de hipoteca, trámites de cancelaciones de reserva de dominio y finalmente todo eso pues es importante porque de repente, pues bueno, cuando ya llegan al fin del proceso, pues ahí es donde vienen de repente las sorpresas y donde se le dice, oye, pues necesito la sucesión de Juanito, necesito a la ex esposa de Pedro, necesito el trámite de divorcio de tus papás que nunca se formalizó, etcétera, etcétera. Y son situaciones que desafortunadamente ya en la práctica pues retrasan mucho los procesos, por lo cual se les invita, digo aquí de manera totalmente abierta, se les invita sin ningún compromiso, cualquier consulta y demás que ustedes tengan, los podemos asesorar, por supuesto, sin ningún costo, porque al final del día nosotros cuando iniciamos una operación, junto con ustedes llevamos un fin común que al final es firmar, ¿no? Y por otro lado, pues que el cliente tenga un título de propiedad
que pues le deje totalmente garantizado y que finalmente tenga toda la certeza y toda la seguridad. Perfecto, muchísimas gracias, licenciado. Pues es bastante importante y de muchísimo valor el que nosotros consideremos que si queremos hacer alguna inversión en una propiedad, pues apoyarnos de gente como usted, de notarios, que nos den esa certeza en nuestra compra. Licenciado, tenemos aquí dos preguntas de nuestros oyentes. Ujú. Una de ellas nos dice Berta, ¿podría repetir los requisitos que se requieren para hacer la compra de contado o sin crédito? ¿Qué requisitos serían Claro, los que se necesitan? claro que sí. Sería el título de propiedad inscrito en el registro público, boletas de predial y de agua. Depende aquí mucho si la propiedad, por ejemplo, estuviera en el Estado de México, les van a pedir boletas y predial de agua de los últimos 5 años. Si la propiedad estuviera en la Ciudad de México, basta con la última boleta de predial y con la última boleta de agua. De ambas partes, tanto comprador como vendedor, identificación oficial, que pues de preferencia es la credencial para votar, clave única del registro de población, la famosa CURP, que de momento pues es la normalita, ya después veremos cuando se implemente la otra que va a La pasar, pero biométrica. por lo pronto es la normal. Constancia de situación fiscal, acta de nacimiento, acta de matrimonio en el caso de que la persona que desee vender esté casado y si además está casado por régimen de sociedad conyugal, bienes mancomunados, como luego se llega a conocer, se va a requerir lo mismo de su esposo o esposa, es decir, identificación, CURP, constancia al SAT, acta de nacimiento. Perfecto, muchas gracias, licenciado. También Daniel Aquino nos pregunta, hablando sobre la parte de la jornada notarial, si hay alguna otra manera de reducir los gastos. Pues mira, en cuestión de propiedades en la Ciudad de México, existe otro programa de reducción de impuestos. Ese programa de reducción de impuestos está finalmente destinado a trámites sucesorios, es decir, inmuebles que son adquiridos vía herencia. Es decir, se murió papá, mamá y los hijos se van a escriturar el inmueble, es decir, se lo van a adjudicar. También existe un programa por parte del gobierno que también está vinculado al valor catastral. Aquí el valor catastral es un poquito superior. El tope de esa reducción es de 2.736.839 pesos. Y aquí, hasta este año, finalmente existía la posibilidad de que cualquier tipo de inmueble accediera al programa. El gobierno, ahora sí que por iniciativa propia y sin fundamento alguno, en últimos meses rechazó ya a algunos colegas la solicitud de reducción de impuestos tratándose de inmuebles no habitacionales, aunque el programa y la reducción que obra en ley, artículo 275 ter del Código Fiscal de la Ciudad de México, no limita el tipo de inmueble, el gobierno dijo, si no son habitacionales, ya no voy a dar la reducción. Eso probablemente implica que el próximo año vayan a reformar la ley fiscal para eliminar beneficio a cualquier tipo de inmueble y solamente esté destinado a inmuebles habitacionales. Igualmente, hasta hace algunos meses, yo podía hacer uso de este beneficio si yo tenía 2 o 3 propiedades por adjudicarme de mis padres, de mis tíos, de quien sea que haya heredado.
lo podía hacer, pero de la misma forma el gobierno dijo ya no, solamente una por año. Y bueno, esperamos esa reforma para el siguiente año. Es muy probable que se dé. También existe otra reducción en ley prevista para temas sucesorios, pero inclusive cuando los valores salen de estos rangos catastrales. Es decir, en una de esas el inmueble vale 5 millones de pesos y tiene una reducción de impuestos, pero ahí sí tiene una condicionante muy importante. Solo tiene reducción de impuestos si se adjudican bienes de padres a hijos, de hijos a padres o entre esposos. No aplica de abuelos a nietos o viceversa, no aplica entre hermanos. La reducción es restrictiva solo de padres a hijos, hijos a padres y entre esposos. Y ahí sí no importa, el inmueble puede valer 10, 15, 20, 100 millones de pesos inclusive y va a tener una reducción del 50% en el impuesto sobre adquisición de inmuebles, que dicho sea de paso es lo más caro en una escrituración. Ese puro impuesto está entre el 4 y el 6%. De tal forma que si la escritura cuesta del 10 al 6, al 7, pues de puro impuesto estamos hablando de ese promedio del 4 al 6% inclusive aquí en la Ciudad de México. Entonces, en este supuesto, pues es una reducción muy importante porque se ahorran la mitad. Existe otro beneficio en ley que ya está totalmente olvidado por la jornada notarial, pero que hoy día con la situación de que hoy día solo puedo usar la jornada una vez al año, pues de repente recobra un poquito de importancia porque si de repente hay una persona que compra más de un inmueble en el año y este inmueble es considerado como vivienda popular o como vivienda de interés social, también va a tener una reducción en impuestos y en derechos. De repente es poquito difícil porque el tope de la vivienda popular aquí en la Ciudad de México es de 1.221.912 pesos. Es decir, es bien difícil que haya algún inmueble que tenga ese valor, pero por ahí llega a haber todavía algunas propiedades y esas finalmente con que tengan un valor ya sea máximo, catastral, comercial o precio y que no rebase ese monto, también son acreedores a una reducción en cuestión de impuesto sobre adquisición de inmuebles y derechos de registro. Y repito, esta yo creo que ya casi nadie se la sabe porque no se usa por la jornada notarial, pero pues por ahí también la ley la prevé. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias, licenciado. Este, pues mire, por ahorita yo creo que vamos a continuar con la reunión. Licenciado, le quiero agradecer muchísimo por esta información tan valiosa. Y No tiene de qué. también quiero comentarles aquí a las personas que nos están escuchando que pues vamos a dejar los datos del licenciado Raúl Mujica para que si quieren hacer alguna consulta, como él comentó, la consulta puede ser gratuita y de hecho nos comentaba la notaría 169 que está en Coyoacán. eh, Ahorita durante todo el mes de octubre continúa siendo el mes de testamento y por lo tanto tenemos un costo, tiene un costo de 3,800 pesos si ustedes desean hacer su testamento y también ofrecen descuento del 20% en honorarios sobre cualquier trámite notarial que ustedes deseen hacer. Voy a dejar voy a dejar los datos del licenciado para que si quieren tener alguna asesoría con el licenciado Raúl Mujica, con todo gusto él los puede atender. Perfecto, sí, con todo gusto a sus órdenes. Les reitero la invitación. Si requieren alguna asesoría, tienen puertas abiertas. También aquí la notaría está en Coyoacán, también es su casa. En cualquier momento que gusten tener alguna asesoría, se pueden acercar, por supuesto, sin ningún costo. Y bueno, también en la tarjeta viene mi teléfono celular. También ahí quedamos a sus órdenes. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, pues ahora que ya entendemos un poco más sobre la parte legal, vamos a hablar sobre otro punto esencial. Para esto quiero darle el micrófono a nuestro compañero Alejandro Fragoso. Estimada licenciada, muchísimas gracias.
qué extraordinaria charla, definitivamente temas muy, muy importantes y relevantes. Y la verdad es que lo que usted nos acaba de obsequiar el día de hoy es una asesoría grandiosa. Muchas, muchas gracias. Y pues bueno, para continuar, me gustaría, antes de hacerle unas preguntas a a nuestra licenciada Ale, me gustaría presentarla, porque ella ya nos hizo favor de presentarnos al licenciado de la notaría, pero pues también vamos a saber quién es nuestra queridísima amiga Ale. Y nuestra queridísima amiga Ale es administradora especializada en recursos humanos, con una amplia trayectoria en la atención y desarrollo del talento humano. Durante su etapa en el ámbito corporativo, se desempeñó como jefa administrativa, posición que le permitió fortalecer su habilidad de liderazgo, organización y comunicación con las personas, valores que han guiado toda su carrera. En 2014, dio un giro profesional para seguir su pasión por ayudar a las personas a construir su patrimonio, iniciando su camino primero en el sector inmobiliario. Se ha formado por la Real Estate School of México y en la Evolution Travel Academy, donde cursó los programas de fundamentos de la industria inmobiliaria, así como seminarios sobre estrategias y portafolios de inversión para no inmobiliarios, impartidas por la Real Estate Evolution e Innovación Academy Proxio México. Además, ha complementado su formación con capacitaciones notariales y legales en materia inmobiliaria, enfocada en la correcta documentación y trámites de compraventa de inmuebles. Actualmente, Alejandra se desempeña como asesora patrimonial y financiera, certificada por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, con más de 6 años de experiencia ayudando a familias y emprendedoras a proteger, planificar y hacer crecer su patrimonio. Comprometida con la educación financiera, es también conductora del programa Conversaciones Seguras, un espacio dedicado a compartir temas de finanzas, seguros, salud y bienestar, con un enfoque humano, preventivo y accesible para todos. Por eso es que esta noche nuestra queridísima licenciada pues trae esta charla padrísima de cómo obtener nuestro patrimonio. Para lo cual, licenciada, si usted me permitiera, me gustaría hacerle algunas preguntas debido pues, a este extraordinario currículum con el que usted cuenta. Muchas Querida gracias, Ale, Alex. no, es un gusto, querida Ale. Oye, tocallita. Eh, Sí. oye, tocallita, el sueño, yo estoy igualado, discúlpame. El sueño de tener una casa propia es una de las metas más importantes para muchas personas en México, pero es una decisión enorme, tanto en lo personal como en lo financiero. Hoy queremos que nos ayudes a navegar en este proceso con más inteligencia. Para empezar, me gustaría que empezáramos, que habláramos de la parte emocional. Cuando un cliente llega contigo por primera vez, ¿cuáles son esas emociones o motivaciones que lo impulsan? ¿Es solo la idea de dejar de rentar o hay algo más profundo como la búsqueda de estabilidad o un símbolo de logro? Sí, muchas gracias, Alex. Sí, precisamente es la parte emocional. Aquí en México nosotros somos muy emocionales y lo que más motiva a una persona a tener un patrimonio es pensando en tener una familia, en tener un lugar donde establecerse. Incluso vemos que cuando llega una persona preguntando por una propiedad y que quieren saber, empiezan a verse se reflejan cuando les gusta la propiedad, les gusta la cocina, vemos, porque queremos juntarnos con nuestra familia, queremos hacer aquí nuestras reuniones. Todo esto es emocional. Casi siempre cuando una persona toma esa decisión es porque o quiere formar una familia o ya tiene una familia y quiere ampliarla o quiere, pensando en lo mejor para su familia. Wow, padrísimo. Oye, entonces también es como un tema de identidad, o sea, les genera identidad su patrimonio. Es correcto porque eh, muchas personas piensan que si no tienen una casa, eh, no se realizaron. O sea, como que les faltó algo para realizarse. Claro, claro. Oye, y no por nada, conseguir una casa, además de la parte financiera, que ahorita nos vas a seguir platicando un poquito más, pues todos los trámites administrativos. Y como has mencionado muchos de estos gastos, lo que nos lleva a pensar en la casa no es solo como un hogar, sino como también una inversión. Aquí entra una palabra clave que se llama plusvalía. En términos sencillos, ¿cómo le explicas a un comprador primerizo qué es la plusvalía y por qué es crucial pensar en ella desde el día uno? Sí, mira, es bien importante pensar en la plusvalía porque muchas veces hay personas que tienen
todo lo ven como una inversión, se ve como una inversión. A veces pensamos en una propiedad como aquí voy a empezar yo, va a ser mi primer propiedad, pero no va a ser la única. Y más adelante cuando mi familia crezca, voy a cambiar o a lo mejor ya tengo un perro y quiero un patio, no sé, cualquier cosa, pensamos en ir cambiando, en ir aumentando nuestros ingresos, nuestras finanzas. Y precisamente por eso es que nosotros buscamos lo que es la plusvalía. Algunas veces no conocemos exactamente a qué se refiere con esto, pero es como, por ejemplo, cuando llegamos a un sitio donde están iniciando un desarrollo habitacional o están vendiendo terrenos que que nos dicen, es que esto va a tener mucha plusvalía. ¿Y qué es eso? Quiere decir que van a empezar a anclar negocios comerciales, escuelas, va a empezar a tener un crecimiento ese lugar y ese crecimiento obviamente le va a dar un valor más alto a nuestra propiedad. Cuando llegamos a comprar algún terreno o alguna propiedad donde no hay ningún crecimiento o donde ya está completamente saturado, obviamente ya no va a haber más crecimiento, ya no va a haber un cambio. Entonces, esa propiedad se va a quedar, en la plusvalía se va a quedar ahí estancada. Por eso es importante ver cuál es el futuro que va a tener el lugar donde nosotros vamos a comprar. Fíjate que para las personas que compraron en Santa Fe, cuando iniciaba Santa Fe, fue un acierto enorme, porque ahí era un basurero. Nadie, o sea, si alguien hubiera dicho al principio, te ven un terreno ahí, pues no pensaban que fuera a crecer tanto. Y sin embargo, quienes compraron muy barato, ahorita tienen propiedades que son carísimas, con una alta plusvalía, precisamente porque supieron hacer una inversión a tiempo, porque sí había futuro en ese lugar. Wow, padrísimo. Fíjate que es un tema que normalmente lo dejamos pasar. Sin embargo, vaya tema la plusvalía. Oye, Lick, y hablando de costos, sabemos que el precio de una casa varía enormemente dependiendo de la ciudad. No es lo mismo comprar en la frontera que en el sureste, como lo que nos platicabas ahorita el tema de Santa Fe. ¿Podrías darnos un panorama de esta diferencia de precios? Por ejemplo, ¿cuánto cuesta en promedio una casa en la Ciudad de México comparando con otras ciudades importantes como son Querétaro o Yucatán o incluso lugares más accesibles? Fíjate que aquí en la Ciudad de México la plusvalía es bastante alta, los precios de la casa. Comprar un departamento pequeño, un departamento muy económico aquí en la Ciudad de México, y te estoy hablando de en zonas como Iztapalapa, en algunas zonas de Tláhuac, pues más o menos es 1,5 millones lo que te va a costar un departamento. Ya si hablamos de una casa en una zona como en Coyoacán, en zonas como Polanco. En zonas como Polanco ya los precios estamos hablando de miles de dólares y hablando de zonas como Coyoacán o este tipo de zonas en el sur de la ciudad, por ejemplo, una casa te viene costando 8 o 10 millones, incluso 15 millones te llega a costar una propiedad. Entonces, sí, aquí en la ciudad los costos van más o menos desde lo más barato que son 2 millones hasta puede costarte pues más de 100 millones de pesos una casa, ¿no? Dependiendo de la zona en la que estés comprando o quieras comprar tu propiedad. Ahora, si hablamos de ciudades cercanas como es Querétaro, Querétaro es una zona que ha crecido muchísimo, tiene una alta plusvalía, al día de hoy es una ciudad bastante grande a comparación con lo que era hace 10 años y sigue creciendo, tanto industrialmente como en vivienda, y por lo tanto ya una propiedad en Querétaro más o menos te viene saliendo 2,5 millones, 3 millones una casita, una casa. Pero ya en zonas como más retiradas, como por ejemplo si nos vamos nosotros a otro tipo de estados, pues obviamente vas a encontrar pues un precio bastante más accesible, ¿no? En otros estados de la República que no tienen tanto crecimiento económico, pues estarás consiguiendo una propiedad incluso en menos de 1 millón de pesos. Wow, vaya tema. Y por lo tanto, en tu experiencia, ¿es fácil o es accesible para cualquier persona comprar una casa en la Ciudad de México? No es fácil comprar una casa en la Ciudad de México porque se tienen que considerar muchas cosas, ¿no? Se tienen que considerar los costos y cómo la va a comprar las personas. De verdad que, mira, el valor
de la vivienda, nosotros lo que podemos hacer es, primeramente, solicitar un avalúo con un valuador ya que tenemos la vivienda, necesitamos necesitamos contar con un avalúo para saber más o menos los costos. El avalúo del inmueble va considerado en cuanto a a diferentes factores, como por ejemplo la ubicación, el terreno, el mantenimiento, los servicios que hay en el entorno. Y esto es una de las cosas que se deben de considerar cuando queremos empezar nosotros pensar en comprar ya una vivienda. ¿Por qué? Porque de esta manera nosotros vamos a ir aclarando los pasos que necesitamos dar para la compra, ¿no? Y los gastos que va a representar la compra de la vivienda. Oye, Lick, y en tu experiencia inmobiliaria, porque sé que te dedicas al tema de la protección patrimonial, eh, ¿cuál sería el principal consejo cuando una persona quiere comprar su casa y de repente se acerca al banco y ve que es pues técnicamente imposible comprarse una casa por la vía del crédito? ¿Tú qué consejo nos darías para poder adquirir una casa y no espantarnos cuando uno va a preguntar al banco? Sí, mira, sabemos que créditos hay bastantes aquí en México. Tenemos créditos como Infonavit, Fobiste, y del Banjército, de bancos, pero también existe el punto de los recursos propios. Yo creo que si una persona tiene así como que el temor de ir a un banco y que le vayan a rechazar el crédito o no cumplir con los requisitos que pide un banco, porque los requisitos que solicita un banco para poderte dar un crédito, pues son bastantes. Entonces, y de entrada, no estar en buró de crédito. Perdón, que ese es uno de los requisitos que incluso Infonavit ya también está solicitando. Entonces, cuando una persona no quiere o tiene miedo también a las tasas de interés, a, al costo que va a representar en varios años, pues yo les recomiendo que mejor hagamos una estrategia financiera, un ahorro con inteligencia, porque pues como tú bien sabes, y como muchas personas conocen o quizás sepan sobre el interés compuesto que se puede actuar a nuestro favor para poder hacer un ahorro con una buena estrategia y poder tener el dinero que vamos a necesitar para iniciar con una compra de una propiedad. Padrísimo, Lick. Bueno, pues te dejo el micrófono para que nos puedas seguir platicando estos temas tan padrísimos. En verdad, muchas gracias por compartirnos, derivado de tu experiencia en el sector inmobiliario y en el sector patrimonial. Gracias por compartirnos el tema y te cedo el micrófono, queridísima Lick Ale. Muchas gracias. Este, Permítanme un momentito, por favor, porque traigo ¿Podrían ayudarnos con su micro, por favor? Gracias. Está pichudo el micrófono. Disculpen, ahora sí, ya estoy de vuelta. Lo que pasa es que he tenido una tos tremenda, ya sentía mi garganta bastante reseca, por eso tuve que dar un traguito. Ok, bueno, pues ahora vamos a pasar tenemos otra invitada aquí con nosotros, a la licenciada Nancy Leslie Jiménez Gutiérrez. Ella es una mujer comprometida con transformar la manera en la que los mexicanos nos relacionamos con el dinero. Es una apasionada en la educación financiera con más de 15 años de trayectoria en el sector financiero. Como asesor financiero certificado por la MIF, después como agente promotor certificada por la CONSAR y actualmente certificada por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Ha llevado su mensaje de empoderamiento económico a través de conferencias en universidades, hospitales y ahora en la honorable Cámara de Diputados, tocando miles de vidas con su energía, claridad y compromiso.
Es autora del libro bestseller Tu Impulso Financiero, una guía para quienes buscan adquirir su vivienda en 5 años y con el 70% menos de intereses. En 2022 fue reconocida con el Premio Forjadores de México en el área social y financiera por su labor de impacto en la sociedad. Actualmente se desempeña como directora comercial de Inspiración Financiera, donde lidera estrategias para acercar servicios financieros regulados de calidad a quienes más lo necesitan. También es fundadora del canal de YouTube Financiando tus Sueños, un espacio donde comparte herramientas, historias y consejos para ayudar a las personas a crecer financieramente de manera gratuita y de forma práctica. Gracias a su liderazgo, este programa de educación financiera no solo informa, sino también inspira y transforma. Licenciada Nancy, muy buenas noches. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias Ale, gracias a todos los que han estado el día de hoy. La verdad es que ha sido una charla bastante interesante. Gracias por la invitación y por esta bonita presentación hacia mí. Y pues bueno, como ya mencionábamos, pues yo tengo un libro publicado que se llama Tu Impulso Financiero, el cual van a poder encontrar en Amazon. Está disponible a un súper precio para que todo mundo pueda adquirir su vivienda. Y es que 9 de cada 10 mexicanos deseamos ser dueños de nuestra primera casa. Pero ¿qué creen? Que solamente 4 de estas 10 personas logran tenerla. ¿Por qué? Por muchos factores que, como ahorita ya veíamos, los requisitos, la parte del pago mensual, el buro de crédito, etcétera, pues impiden sobre todo el costo de la vivienda. Antes, pues veíamos casas de 400, 500 mil pesos. Sin embargo, hoy en día, como hemos visto, hasta más de 5 millones, un departamento, pues la verdad es que se hace bastante complejo el poder adquirir vivienda. Sin embargo, pues existen opciones, existen alternativas que debemos de analizar. Ya el licenciado nos estaba dando el panorama de que debemos de informarnos justamente antes de adquirir una vivienda. La parte de la documentación sumamente importante. Y también Ale pues ya nos daba el contexto también de más allá de la emoción, pues también centrarnos en la visión, porque esta parte de comprar casa no es una decisión que deba tomarse a la ligera. Yo sé que muchos mexicanos somos de, pues me embarco ahorita y ya después veo cómo le hago. Vamos a ver una casa, nos dicen vas a tener que pagar 20,000 pesos mensuales y decimos, híjole. Pues veo cómo le hago, agarro 2, 3 trabajos o que trabaje mi esposa y trabajo yo y así le hacemos, pero eso es por la emoción. ¿Y qué pasa ya en la realidad? Pues a veces las casas nos quedan súper lejos, a veces pues no es un ingreso que podamos mantener, un pago de ese tamaño. Y por eso es que quiero explicarles de manera gráfica cómo se ven los números cuando queremos comprar una casa. Mi querida Ale, ya, perfecto. Les voy a compartir aquí pantalla. Y esta es una herramienta que todos pueden utilizar, es por parte del gobierno de México, es la Conducef. La Conducef es prácticamente la defensora, es nuestro abogado por parte del gobierno acerca de los servicios financieros. Normalmente cuando nosotros queremos comprar una casa, decimos cuesta millones, no los tengo, crédito, ¿verdad? Entonces es por eso que vamos a utilizar este simulador, porque la mayoría de las personas pues normalmente es tengo Infonavit o tengo Fobiste y pues quiero utilizarlos o en caso de que no tenga estos, pues requiero un crédito hipotecario. Entonces aquí tenemos justamente simuladores de crédito hipotecario con apoyo Infonavit, que para mí es uno de los mejores créditos, pero si tú no tienes Infonavit, vamos a verlo de una manera más general con un simulador hipotecario normalito. Y aquí nos pone varias opciones la Conducef que debemos de comparar. ¿Quién te cobra menos intereses? Porque pues sí, un crédito es dinero extra, del cual vas a terminar pagando muchos intereses. ¿Y qué pasa si no pagas? La casa no es tuya. La casa es de la financiera hasta que la termines de pagar. Entonces, yo sé que se oye muy bonito cuando nos entregan las llaves y que vamos y subimos a nuestras redes sociales de, ya me entregaron mi casa. Lamento decirte que no es tuya.
Es del banco hasta que no la termines de pagar. Es de Infonavit hasta que no la termines de pagar. Es de Fobiste hasta que no la termines de pagar. ¿Esto por qué? Porque justamente he conocido muchas personas, pandemia nos dejó muchas experiencias de personas que perdieron sus casas por no poderla pagar. Y entonces se quedaron sin casa, sin lo que habían dado de enganche y pues prácticamente en la calle. Entonces, esto es muy importante que lo conozcan. Y bueno, pues vamos a darle en cualquiera de estas opciones. Después, de todas maneras, nos dice ahí toda la tablita, nos da todas las alternativas. Y aquí nos dice que podemos hacer un cálculo. Antes de eso, quería enseñarles esta pequeña grafiquita y aquí nos dice este recorte, los precios de compra son más altos en la Ciudad de México. Esto salió en El Economista y nos habla de justamente las casas y los departamentos. Fíjense nada más los costos actuales de comprar casa o departamento en diferentes estados de la República Mexicana. Estamos hablando que si queremos algo en el Estado de México, fíjense nada más, 6,800,000 pesos una casa. Sí hay casas de 2 millones, pero ¿dónde creen que están? Hasta las afueras del estado. Y normalmente si tú trabajas en la ciudad, te vas a hacer 2 o 3 horas de camino, lo cual también lo tienes que analizar. Si nos vamos a Ciudad de México, 8 millones de pesos y un departamento, 6 millones de pesos. Entonces, imagínense nada más. Entonces, tomando en cuenta esto y vámonos a algo, como dirían, algo para empezar, vámonos con un inmueble de 2 millones de pesos. Algo pequeño realmente, que ustedes pueden googlear casas de 2 millones y les van a salir casas, las famosas de interés social ahora. Entonces, para poder iniciar con un proyecto, necesitamos tener un enganche. Este enganche va a requerir, por ejemplo, normalmente las financieras te van a pedir mínimo el 10%, mínimo, pero tienes que tener un excelente buró y excelentes ingresos para que te den ese 10%. Por lo regular, estamos hablando de un 15 a un 20%. Entonces aquí, si nosotros le pusiéramos el 20%, estamos hablando de 400,000 pesos. Ahora, esto, pues si quieres, si tienes apenas el mínimo de enganche, normalmente se elige la opción de plazo más largo para hacer la mensualidad más chiquita. Ahorita vamos a jugar con esta parte del plazo y con el enganche para que veas justamente cuál sería una alternativa más eficiente. Y aquí está lo que les decía, al final nos puede dar aquí qué es lo que queremos comparar y nos saca el comparativo de todas las alternativas. Y aquí nos dice, tu casa va a valer 2 millones de pesos, como ven lo estoy haciendo en tiempo real, 400,000 pesos es tu 20%, entonces el banco ¿cuánto te va a prestar? 1,600,000 pesos. Ahora, fíjense nada más. Desembolso inicial, ¿por qué sube? En el caso de Banorte, solamente te están dando pidiendo los 400,000 pesos. Esto ya incluye los gastos notariales, el avalúo y demás. En los casos donde sube es porque, como nos comentaba el licenciado, estos costos no vienen a veces incluidos dentro de la hipoteca y tendrías que pagarlos por fuera. Entonces aquí, por ejemplo, Banorte ya te los desglosa dentro del capital que tú cuentas para que ya lo tengas previsto. Pero de ahí se puede ir a más de 500,000 pesos en otras instituciones. Esto para una casa de 2 millones. Ahora, el pago mensual. Fíjense nada más, por 2 millones estamos hablando, las más baratas 18,000, vean este Scotiabank, 16,000 pesos mensuales. En las opciones más baratas, lo normal es justamente se acercan por cada millón de pesos que tú pides al banco, vas a pagar 10,000 pesos. Si en este caso son 2 millones, lo más cercano son 20,000 pesos, que son estas opciones que vienen ya a continuación, y hay otras que todavía están por arriba de eso, como en este caso Banbajío, con 22,000 pesos. Y aquí la primer pregunta que te debes de hacer es justamente, ¿cuento con esta cantidad? Porque esta cantidad es solamente para el pago de la casa. Más aparte, tienes que seguir viviendo, pagando tus gastos, tu alimentación, etcétera. Entonces, ¿cuánto es lo que realmente puedes pagar tú al mes para
hacerte de tu casa. Y también en el desembolso inicial, ¿ya tienes esa cantidad que es la mínima o cómo vas a hacer para empezar a juntar ese enganche? Después tenemos los ingresos a comprobar. Sí, te pueden dar el crédito si ya tienes los 400,000, si sí puedes pagar estos 18,000 pesos, pero no es que tú nada más creas que los puedes pagar. Tienes que comprobarle al banco que tú puedes, porque ganas más del doble. En este caso nos están poniendo 2 mensualidades, en este caso tres, en este caso tres también. Entonces es importante que contemplemos esta parte. Porque muchas personas dicen, pues es que yo gano 25, pero si me aprieto el cinturón y que mi esposa me ayude con lo demás, pues sí puedo yo pagar los 18. Pero ¿qué pasa? Que el banco te va a pedir que ganes esta cantidad. Entonces es ahí donde justamente, pues a veces entramos en conflicto porque no contamos con ingresos comprobables de estas cantidades. Imagínate, 63,000 pesos, 64,000 pesos acá. A veces es muy complicado, sabemos que los sueldos en México no son de esta cantidad y es otro de los problemas con los que nos topamos con las financieras. Y al final, que esto también es muy, muy importante, el pago total. Esto, como dice aquí, es la suma de las mensualidades. Pero ojo, suma de las mensualidades. Hay que sumarle a esto el desembolso inicial. Entonces, imagínense nada más. En esta opción que es la más, ay, se me invirtió la tabla. Era por esta. Aquí está. En esta opción que era la más accesible, digámoslo así, o esta que es Scotiabank, imagínense, terminas pagando 4,234,000 más 540,000 pesos. Estamos hablando de casi 5 millones de pesos por una casa de 2 millones. Y déjame decirte que, o sea, no fueron 2 millones lo que te prestó el banco. ¿Cuánto te había prestado? 1,600,000 para terminar pagando casi 5. Imagínate nada más. En 20 años. Y en 20 años, pues, obviamente la casa sí va a valer más, pero hay que analizar, como decía Ale, los factores de plusvalía. Desafortunadamente hay lugares donde la plusvalía, lejos de existir, pues se vino para abajo. Hay muchos fraccionamientos, por ejemplo, abandonados a las afueras del Estado de México, Ojo de Agua, que se volvió terrible caos, de inseguridad, lo cual hizo que pues bajara la plusvalía. Personas que ya no pudieron pagar sus créditos y empezaron a dejar las casas abandonadas, pues permitió esta proliferación de inseguridad, lo cual hizo que pues justamente cada vez más personas abandonaran sus casas, haciendo que el valor se fuera por los suelos. Entonces sí es muy positivo, como ahorita decía Ale, esta parte de pensar en los terrenos que hubo en Santa Fe y que fue una gran oportunidad. Pero no siempre va a ser así. Y por eso es importante que te asesores con un buen asesor inmobiliario, con un buen abogado, con un buen notario, para que justamente te digan si hay factores que puedan afectar la compra de tu vivienda o que pues esta sí vaya a ser una inversión a futuro de manera patrimonial o si lo quieres para negocio, que también pues vaya a tener un incremento la vivienda. Si nos vamos a otros ejercicios de aquí mismo, vean por ejemplo aquí en Banbajío, 5,077,000 más 546, o sea, estamos hablando de más de 6 millones de pesos. La casa que te prestaron 1,600,000. Todo ese dinero se lo diste al banco, todo ese dinero. Entonces, yo creo que en México estamos muy acostumbrados a esta parte de tirar dinero. De decir, pues es que es lo único que hay, es lo único que se puede hacer, porque pues no tengo el dinero, no soy millonario, y pensamos que nunca lo vamos a tener. Sin embargo, ya de un tiempo para acá, sabemos, mediante redes sociales y demás difusión, que justamente hoy en día es más fácil poder acceder a instrumentos de inversión. Ale nos mencionaba justamente esta parte del interés compuesto. Aquí yo les estoy poniendo una calculadora que ustedes pueden encontrar en internet y que en mi libro les explico un poco más de cómo utilizar estas inversiones a su favor para comprar su casa. Aquí se los voy a explicar un poquito más rápido,
Pero veíamos, por ejemplo, si tú, la mensualidad más baja que vimos allá eran 16,000 pesos. Vamos a pensar que tú lo metieras a CETES, que está más o menos en un 7% de interés ahorita, y que tú invirtieras ese dinero en lugar de pagarlo en la hipoteca de manera mensual durante 20 años. Estamos hablando de que tú pagarías 3,840,000 pesos, más tus 400,000 pesos de inicio, ¿verdad? En el caso de la hipoteca, pero aquí solamente entrando con los 16,000 pesos, ¿qué va a pasar en 20 años? Vas a haber ganado 4,5 millones en puros rendimientos, lo cual al final te daría 8 millones de pesos en 20 años. Entonces, este dinero sería justamente poniéndolo a invertir. No te harías de tu casa, podrías comprar al final inmuebles para rentarlo o vivir de tus rentas, pero a través de la renta que te da una inversión. Pero si tú realmente quieres comprar tu casa, lo primero que necesitas es juntar el enganche, ¿verdad? Entonces, vamos a ver si, por ejemplo, nosotros reducimos el plazo a 10 años. ¿Qué pasa si tú pagas la misma mensualidad? Ojo, lo que quieres es que compares lo que es el crédito contra la inversión. Ahora, estos mismos 16,000 pesos, si tú los ahorras durante 10 años, tú ahorrándolos en la tanda, bajo el colchón, en el cochinito, en el reto Bonafón, juntarías 1,900,000 pesos. ¿Por qué? Porque no te generarían ni un solo peso de rendimiento. Al contrario, hasta perdería valor ahí guardado en casa. Sin embargo, si lo pones a invertir, como decíamos, basándonos en esta tasa de CETES, que es, pues, digamos, nuestra guía de las inversiones más seguras y de menos riesgo, aquí vemos que ya habrías ganado 865,000 pesos. En total tendrías 2,800,000 pesos. ¿Qué quiere decir? Que si tú querías una casa de 2 millones, tan solo invirtiendo o ahorrando casi logras los 2 millones. Entonces sí es posible juntar ese dinero. Si ya tienes la disposición de hacerlo, todavía puedes potencializarlo con la inversión. Y en lugar de que te compres, porque siempre nos dicen, no, pero en 10 años ya la casa no va a valer 2 millones. Efectivamente, pero vas a tener 2,800,000 pesos en 10 años. ¿Qué va a pasar con esto? Que a lo mejor si la casa te cuesta 3 millones, pues te faltan 200,000 pesos. Si la casa vale 3,5 millones, pues te falta muy poquito. Y eso lo puedes consolidar justamente con una hipoteca o hasta con un crédito personal que son más chiquitos y con menos intereses. Entonces, aquí tienes una alternativa que es comprar tu casa prácticamente casi de contado si lo haces en 10 años pagando la mensualidad. Y ahora, como les digo, en este caso estoy tomando la mensualidad de 16,000. ¿Qué pasa en los casos donde estaba la mensualidad en 18,000 pesos? Ya tendrías 3,151,000. Entonces, la casa de contado sí la puedes comprar. Pero si tú dices, no, yo no quiero estar pagando renta y aparte pagando inversión y no estoy viviendo en la casa hasta dentro de 10 años, bueno, vamos a hacer otro ejercicio. Y si esta cantidad vamos a poner igual estos 16,000 pesos que habíamos visto de la opción más accesible, si lo hicieras durante 5 años, ¿qué pasaría? Tendrías de puro ahorro, como les digo, sin ni un solo peso de rendimiento, 960,000 pesos. Ya tendrías 192. Digo, ¿quién te regala más de 100,000 o casi 200,000 pesos? Tendrías que estarte yendo a todos estos juegos que que vemos en la tele, donde te ganas dinero y no es garantía, o cuántos billetes de lotería tendríamos que comprar y tampoco es garantía. Entonces, este dinero sí lo vas a tener gracias a las inversiones, lo cual quiere decir que tendrías 1 millón de pesos, 1,168,000. ¿Qué pasa si yo llego y le digo aquí, ¿sabes qué? Quiero una casa de 2 millones, pero tengo 1 millón de pesos, que vendría siendo el 50%. Ya lo tengo listo, ya lo ahorré. Si yo me voy a 20 años, como decíamos, que digo, sería, si juntaste eso en 5 años, pues irte a 20 años, pues sería muchísimo. Y aún así la mensualidad
no bajó tanto, ¿ya vieron? 11,000, 12,000 pesos. Pero por ese millón extra de dinero vas a pagar 3 millones, 2,700,000, 2,700,000, 2,600,000. ¿Qué pasa si aquí justamente nos apalancamos del crédito, pero en un crédito solamente por 5 años más? ¿Qué quiere decir? Que ahorras 5 años, ya tienes el capital para darlo de enganche y sacas ese crédito por 5 años más, pero ya estás viviendo en tu casa. En esos 5 años estuviste acomodando tu buro de crédito, poniendo justamente los ingresos comprobables necesarios para que te den ese financiamiento extra. Ya viste las casas, ya viste todo, ya analizaste si vas a poder cumplir con ese pago de la hipoteca esos 5 años más para no poner en riesgo tu patrimonio. Y entonces pagarías, por ejemplo, en este caso, nos sale de 23,000, 22,000 pesos la mensualidad por 5 años. Si te queda un poco alta, pues podríamos ajustarla a 7 años, 8 años, a manera de que te quedara más cómoda. Pero la ventaja de las inversiones es que justamente podemos tener acceso a rendimientos superiores a lo que vemos, por ejemplo, en CETES. En este caso, tan solo un punto adicional de interés nos va a ayudar muchísimo. ¿Por qué? Porque ya en lugar de 180, 190 son 223. Y si ganaras el 9% o el 10%, ¿qué pasaría? Ya estás ganando 289,000 pesos. Casi 100,000 pesos extra en ese tiempo. Ahora, esta parte de las inversiones te pueden ayudar muchísimo. Sin embargo, también esta parte de los 16,000 pesos a veces es muy difícil que lo paguen todas las personas. ¿Qué es lo que te va a ayudar justamente un plan de inversión? Y en este caso, el que leas el libro y que además te asesores con las personas que te invitaron a este webinar, que justamente diseñen una estrategia a tu medida. ¿Qué es la recomendación que hacemos? Invierte la mitad de lo que te costaría ese pago de hipoteca. La mitad nada más. ¿Para qué? Para que justamente puedas medir tu capacidad de pago, para que justamente puedas tener esa facilidad de que estás pagando renta todavía a lo mejor o tienes otros gastos, pero ya estás empezando a consolidar tu ahorro. ¿Qué vas a hacer? Pues justamente si tienes más dinero adicional, en algunos momentos, como ahorita que viene noviembre, diciembre con el aguinaldo y que tienes algún dinerito extra, que puedas depositarle una cantidad adicional para lograr ese sueño lo antes posible. Pero mínimo, mínimo, si tú das estos 8,000 pesos mensuales, por ejemplo, en este ejercicio que hicimos, en 5 años, vamos a bajarle aquí la tasa al 8%, yéndonos muy, muy conservador, ya tendrías 480,000 pesos, tan solo ahorrados de tu bolsillo. Como decíamos, puede ser, si lo haces en una tanda, pues esto es lo que en teoría tendrías, pero no te garantiza nada que la señora de la tanda se te vaya y no te pague. Si lo metes bajo el colchón, pues se lo pueden comer las termitas, hormigas, ratas o lo que sea. ¿Por qué? Porque es papel, a final de cuentas. Y si lo metes en el banco, pues sí, pero te cobran comisiones. Si no lo metes a inversión, y la inversión siempre va a ser más baja que lo que hay en CETES. Y si en este caso lo metes a un instrumento que te dé rendimiento sobre rendimiento, porque CETES te paga lineal, o sea, te paga hasta que termine el plazo. Aquí no, tu dinero estaría generando más dinero de manera diaria y al final tendrías 600,000 pesos. 600,000 pesos para iniciar tu proyecto de vivienda con dinero tuyo, habiendo ganado más de 100,000 pesos en rendimiento. Esto, como decían, pagando la mitad de la mensualidad. Ay, ¿ahí me escuchan? Entonces, es importante esta parte de analizar todas las alternativas que tenemos para que justamente podamos hacer algo mucho más efectivo. Justamente aquí nos decían en los comentarios, nos comenta Elena, muchos se la pasan viviendo con los papás y jamás ahorrando para su casa.
Y es que ese es un problema. Muchas veces los papás nos dicen, vente a vivir acá mientras ahorras para comprar tu casa, te ahorras la renta. El problema es que no ahorran la renta. No le están poniendo en un apartado que esté separado de su ingreso. Y como dice, pasa toda la vida y sigues viviendo ahí en la casa de la familia con muchos problemas, pero pues no te sales. ¿Por qué? Porque justamente pues dices, pues me estoy ahorrando lo de la renta, pero ya es un ahorro en tus finanzas personales, pero no es un ahorro que estés haciendo para algún día salir. En este caso, en 5 años ya es una meta tangible que puedes tener. Es decir, en 5 años puedo tener el enganche de mi casa. Puede ser el 20%, como vimos ahorita, puede ser el 50%, como vimos en otro de los ejercicios, y depende de qué tan aplicado seas, pues puede ser que hasta te compres tu casa de contado. De hecho, por aquí quiero enseñarles también lo curioso de esto, es que como les decíamos, puedes ahorrarte hasta el 70% de intereses y también no solo intereses, incluso que la casa te salga más barato. Si tú lo haces mediante el ahorro, pues si quieres juntar 2 millones de pesos, pues vas a pagar exactamente 2 millones de pesos. ¿Por qué? Porque nadie te está ayudando. En este caso, si lo haces con una hipoteca, ¿quién te va a ayudar? Pues el banco, a darte ese dinero primero, pero te va a costar caro. De 2 millones, tú terminas pagando 5,200,000, aprox. Y en una inversión, la casa te va a costar 2 millones, pero mira, tú no vas a pagar 2 millones. ¿Cuánto vas a pagar? 1,400,000 pesos. Te ahorras hasta dinero de lo que sería contra el ahorro. Entonces, esto es muy importante que lo visualicemos. Esto es en dinero. Y también tenemos la parte del tiempo. ¿Qué pasa en el tiempo? Pues bueno, si te vas a la hipoteca, te vas a ir hasta 20 años. Y eso si es que logras pagar completos esos 20 años y si no es que pierdes el trabajo antes o algo se te atraviesa y que lamentablemente no puedas terminar de pagar esa casa. Si lo haces con el ahorro, esos 2 millones, pagando el costo de lo que pagarías en la hipoteca, lo haces en 10 años. O sea, sería mejor que estuvieras ahorrando en la tanda a que te fueras a una hipoteca. ¿Por qué? Porque lo harías en menos tiempo. Pero a veces ponemos más en la balanza el de ya lo quiero disfrutar ahorita, ¿a costa de qué? De 10 años más de tu vida y de 3 millones más de dinero. Entonces vas a perder dinero y vas a perder años valiosos de tu vida estresado por ese pago de la hipoteca. Y si lo haces con la inversión, en 7 años juntarías los 2 millones. Entonces no está tan lejana la meta. ¿De qué depende? Pues sí, justamente del empeño, de la dedicación que le pongas a ese sueño. Si realmente es tu sueño, que empieces a trazar ya un camino en donde tú puedas tener esa casa. Incluso dentro de estos planes personalizados que hacemos, tenemos aportaciones desde 3,000 pesos y vamos trabajando en el camino para que puedas ir subiendo esa aportación conforme a tus posibilidades, para que no ahorques tus finanzas del día a día, no arriesgues ese capital, que lo pongas a trabajar y que vayas teniendo el dinero para dar un enganche. Incluso les ayudamos con toda esta conexión, con asesores inmobiliarios, con arquitectos, incluso si tú quieres hacer una planeación para construir un terreno, también se puede hacer. Lo importante es que empecemos a tomar acción. Lo primero que debes de hacer es justamente asesorarte de manera personalizada. Si el día de hoy tú llegaste porque quieres ser de esas 4 personas que sí logran tener su casa propia, que por haber participado en este webinar va a ser totalmente gratuita. En esa asesoría, pues se va a revisar qué es lo que tú ya tienes. Si ya cuentas con algún dinero, si tienes Infonavit, si tienes Fobiste, si justamente puedes unir tu crédito Infonavit con el del banco o con el de algún familiar para que puedas tomar acción y tener tu casa de la mejor manera, reduciendo el tiempo y reduciendo la cantidad de dinero que necesitas. Y si tú ya quieres empezar justamente a construir ese sueño, nosotros tenemos esta promoción durante el mes de octubre, que ya prácticamente nos quedan ahorita una semanita, en donde te vamos a poder reembolsar lo que es
1,000 pesos o hasta el 50% de tu primera aportación. ¿Qué quiere decir? Que si tú vas a ahorrar 8,000 pesos mensuales, hasta 4,000 pesos se te podrían reembolsar de esa primera aportación para que inicies ya con tu plan de ahorro que te va a ayudar a tener tu casa propia de una manera más efectiva. Si lo quieres hacer apoyándote también de crédito, como vimos ahorita, lo vas a poder hacer, pero para reducir el tiempo, que no sea 20 años, que sea justamente a 10 años, a 7 años, a 5 años, lo cual te permita disfrutar de ya estar viviendo en tu casa, pero también tener la certeza de que la vas a terminar de pagar lo antes posible. Mientras otros están pagando a 30 años, si tú hoy tienes 30 años, 40 años, ver tu proyecto realizado en 7 años, te queda mucha vida por delante para seguir consolidando más metas. Al rato a lo mejor esta es tu primer casa, pero si ya le entendiste, vas a poder comprar más y más y las puedes poner pues en venta, en renta, etcétera, y generar ingresos a partir de esas propiedades. Lo importante es que te asesores, como les repito, totalmente gratuito, si agendan su asesoría ya con la persona que los invitó. Y si contratan su ahorro, como les digo, puede ser desde 3,000 pesos, si ahorita no pueden más, pero vamos caminando de la mano con ustedes para poder ayudarles a acercarse a la cantidad óptima que necesitarían ahorrar para tener su casa propia. Y también, pues a un superprecio, el libro de Tu Impulso Financiero para que también puedan tener ahí todas las bases en 35 pesotes solamente en este mes de octubre para que también puedan aprovechar. Son 100 páginas, 120, para que justamente lo lean súper rápido. Y ahí vienen ejemplos, viene todo lo que tienen que saber, remates bancarios y demás opciones que hay en el mercado que a veces son atractivas, pero que hay que revisar bastante bien, autofinanciamientos para aquellos comerciantes, viene todo lo que necesitamos saber sobre cómo tener nuestra casa en ese libro. Así es que a un súper precio y ya saben, también hasta el 50% de reembolso en tu primera aportación para tener tu casa propia. Así es que aprovéchenlo. Pues adelante, mi querida Ale. Muchas gracias por esta participación. Muchas gracias, Nancy, muchas gracias. Y pues ahora sí que vamos cerrando ya. Le quiero agradecer enormemente al licenciado Raúl Mujica por habernos acompañado hoy y compartir su experiencia con nosotros. Muchas gracias, Nancy, también por tu valiosa aportación y por tu experiencia también en estos temas financieros. Y pues quedamos con esta reflexión que adquirir una vivienda no solo es cumplir un sueño, es construir estabilidad, seguridad y un legado. A todos los que nos acompañaron, muchísimas gracias por su tiempo, muchas gracias por su interés. Quedan los datos del licenciado Raúl Mujica y también si desean conocer una estrategia personalizada, ya saben, pueden acercarse a la persona que les invitó para que les apoye con esta y puedan pedir sus bonos. Pues muchísimas gracias. Recuerden, no hay que comprar con prisa, hay que construirlo con planeación y con una decisión inteligente. Gracias y que tengan una excelente noche. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias.